No cabe duda de que Dios es una presencia real en la vida de cada uno, ¿cierto? Oh, sí. Dios ha dejado su espíritu aquí en la tierra en medio de la confusión terrible en la que vivimos. Y a todos los cristianos nos ha dado esperanza, ¿sí? Esperanza aquí en la tierra en medio de todos los vaivenes y sufrimientos que pasamos mientras estamos en este planeta, el tiempo que Dios nos quiera tener. Vaivenes políticos, vaivenes sociales, vaivenes económicos. Es un constante fluir de la historia humana y gracias a Dios que los cristianos tenemos una base firme en los cuales no nos podemos perder, sino que la base de nuestra fe precisamente es Cristo. Cristo glorificado, resucitado entre los muertos, porque Él venció todo poder y Él está sobre todas las cosas. Hablando precisamente de su presencia, hoy es un día memorable para Guatemala, que coincide precisamente con la visita aquí a esta iglesia, 14 de enero, y todos tenemos expectativa del cambio. Se nos prometieron las cosas de parte de los políticos y esperamos que las cumplan, ¿cierto? Pero no estoy aquí para hablar de política, ni mucho menos, sino pensar de que el Evangelio de Cristo y la Iglesia también responde a todas las coyunturas sociales, económicas y políticas del mundo en el que estamos sumergidos. Pero esta mañana yo quiero reflexionar porque en la presentación que me hacía el pastor Leiva, recordábamos precisamente del compromiso que por años hemos estado asumiendo en nuestra facultad. A la universidad le ha tocado el privilegio de la formación de nuevas generaciones y de antiguas generaciones, ya varios de ustedes profesionales. Y a mí me ha dado el privilegio Mariano Gálvez de representarla en el ámbito cristiano. Varios colegas decanos, especialmente las ingenierías en sistemas, tienen cantidades de estudiantes. Y él me decía, pues difícilmente yo voy a promocionar la facultad, me decía él, a las empresas, porque las empresas tienen cantidades de alternativas para ver los diferentes lugares donde van a ir a estudiar mis estudiantes. Yo le decía, muy diferente a mi perspectiva. Yo voy, presento el mensaje y obviamente la relación fraterna que la universidad a través de esta facultad tenemos en común. Y lo que compartimos juntos es la misma visión. La diferencia es, esta es una comunidad de fe, la universidad es una comunidad educativa, académica, y a esta facultad se le ha dado el privilegio de asumir esa responsabilidad del pensamiento teológico, de la seriedad del estudio y del compromiso que tenemos como pueblo cristiano para responder al entorno en el que vivimos. Cristo entonces es la respuesta a tantas interrogantes que tenemos hoy, y esta mañana tengo en mi corazón pensar precisamente que el Señor es el centro de todo lo que hacemos y el Señor es el centro de todo. Y hay una palabra en el Nuevo Testamento que dice exactamente lo que el Señor hizo y dijo mientras estuvo aquí con nosotros. Él centró su vida y dio su vida por una sola causa. Predicó lo que el Nuevo Testamento le llama el reino de Dios. ¿Han oído eso? Claro que sí. El Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo, de Juan, todos se ponen en conjunto y de acuerdo para decir el corazón del mensaje de Jesús es y seguirá siendo hasta el final de los tiempos su reino. El reino de Dios fue el centro del mensaje de la predicación de Jesús. Y lo que es más, su lealtad a ese mensaje le llevó a la muerte. Porque Él vino a esta tierra a traer precisamente esa esperanza que yo hablaba acá. ¿Por qué?
Porque cuando los judíos vivían en el primer siglo había una terrible desesperanza y una profunda humillación de ese pueblo, doblegados por los imperios a través de la historia. Reflejada la historia de nuestros países y de nuestros continentes. ¿Por qué tanta miseria y tanta pobreza y tanto sufrimiento en países como nosotros? Somos parte de un mundo global donde hay tantísimas injusticias a nivel del mundo. Dios lo sabe, ¿sí o no? Claro que lo sabe. Pero Él trajo esperanza a través del reino. Y eso le costó la vida. Eso le costó la vida. Predicar el reino, que no solo lo predicó, sino que lo encarnó. Y lo primero que Él hizo fue confrontar los poderes de este mundo, que lo llevaron precisamente a la muerte. Su pasión, la dedicación de su vida a su Padre, su lealtad, fue el reino de Dios. ¿Por qué lo trajo? ¿Por qué trajo el reino? Hay algo maravilloso en usted y en mí. Mientras cantábamos y estamos aquí en esta comunidad, digo, ¿qué tan especial somos nosotros los seres humanos ante Dios? Mucho. Usted y yo somos seres humanos débiles, ¿sí o no? Seres humanos frágiles. Oh, le digo a mi esposa, ¿cómo no quisiera yo enfermarme? Pero ay Dios, conforme van pasando los años, más enfermedades y más achaques. Pero esa es parte normal de la vida, ¿sí o no? ¿Y qué va a hacer uno? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y nos acabamos. Eso los maestros lo saben y los niños lo saben. ¿Por qué tenemos que acabarnos? Porque esa es la vida. Así lo dejó Dios. Pero hay algo extraordinario en usted y en mí que dice que Dios nos creó ¿cómo? A su imagen. Y somos su semejanza. Pero hay algo importante. Cuando Dios nos creó precisamente, nos creó a su imagen, esa imagen con un solo propósito. Dios dice que se movía en el jardín con el ser humano. Y le dijo, mira, vas a cuidar mi jardín. Ahí nos puso. En el jardín nos puso Dios. Son símbolos que la Biblia usa para hablar precisamente de esa relación perfecta que había entre nosotros y Dios. Y dice que Dios se paseaba a la luz del día. Qué cosa más maravillosa, ¿va? ¿Cuándo voy a ver a Dios? Es imposible ver a Dios. Pero en ese relato se nos cuenta cómo el ser humano se paseaba y Dios le hablaba y aparecía y desaparecía. Una intimidad tan grande que había con el ser humano. Y eso es lo que vino Cristo, a restablecer esa comunión nuevamente, a traer el reino que había sido distorsionado por nosotros. ¿Por qué, hermanos? Fuimos formados del polvo de la tierra, ¿exacto? ¿Y qué quiere decir que yo soy formado del polvo de la tierra? Que soy un ser mortal, que me voy a morir tarde o temprano. Dios le dijo precisamente al ser humano, mira, de todos los árboles podrás comer, pero uno te digo que no. Y hay un árbol, le dijo, que es especial, pero hay una condición. Ese es el árbol que yo soy, es el árbol de la vida. Puedes comer de ese árbol inclusive. Dios nos creó en el jardín para que nos fuéramos formando como seres humanos, para que administráramos esta creación maravillosa que Dios ha dejado. Por eso usted es imagen de Dios, porque es guardián de la creación de Dios. Dios nos puso en esta tierra para que cuidáramos, amáramos, cultiváramos su creación, porque nos puso como jardineros en el jardín. ¿Sí o no se recuerda? La forma tan extraordinaria como Dios nos dejó para cuidar su creación. Y le dijo, podrás tomar de todos los árboles, solo que te digo que no. El árbol de la antigüedad significaba la presencia de los dioses, pero en este caso
simbolizaba la presencia de Dios única, y que el ser humano podía acercarse al árbol de la vida a través de ese proceso de ir aprendiendo. Pero nos equivocamos, cambiamos de administrador y escogimos lo que usted ya sabe. Perdimos el privilegio de administrar la creación de Dios. Alargamos la mano a donde no teníamos que haberla alargado. Descubrimos que estábamos desnudos ante Dios y nos dimos cuenta que éramos mortales, seres humanos, mortales. Y desde entonces hemos tenido ese gravísimo conflicto de los seres humanos que nos rebelamos ante Dios porque no acudimos a Dios, no lo buscamos, nos desviamos de Dios. Vivimos hoy, dicen los expertos, en tiempos tan difíciles que le llaman la posmodernidad. La posmodernidad es precisamente todo un fenómeno social a nivel del mundo y la globalización del mundo. Hace 10 años jamás me imaginé que yo iba a tener acceso a esto. Nunca supuse yo que aquí iba a estar toda la información que yo quiero. Me ha costado entenderlo. El mundo está aquí. Y he seguido de cerca todas las noticias y todo lo que... La universidad está aquí. Ahora aquí. No, yo no lo sabía hasta hace poco que empecé a descubrir. Ayer tuvimos una sesión con el cuerpo docente de la facultad y todos poniéndonos al día, ¿verdad? Y mire cómo dar la clase y todo. Qué maravilla, ¿verdad? Pero ¿sabe qué es lo que han descubierto los estudiosos de ese tema? Que el ser humano se comunica, pero está más solo que nunca. Las redes sociales son un arma de dos filos, porque hasta la misma familia se ha interrumpido. Todo el mundo anda con esto. Y no está mal, ¿va? No, pues gracias a Dios que tenemos eso. Unos caros. Y a mí lo que me interesa es comunicarme a usted. Te dé mi teléfono que para me sirva de algo. Pero es una maravilla esto. El mundo está aquí, global, todo. ¿A qué voy? Los seres humanos somos extraordinariamente inteligentes, pero también malos, perversos y macabros. El mundo en que vivimos es un mundo tan difícil, tan lleno de calamidades, pero al mismo tiempo tan lleno de maravillas. ¿Qué es lo que ha pasado con nosotros? El ser humano ha irrumpido los planes de Dios. Fuimos arrojados de su presencia. Y tan es así que dice que Dios coloca el ángel para que no pasara más allá del límite. Cuando pecamos, dijo Dios, no, usted no puede acercarse más a mí o al árbol de la vida. ¿Para qué va a querer la vida eterna este malvado? Perdón la expresión, pero ¿qué? El mal está en mí. Está arraigado en mí el mal. Hasta que Dios toma el lugar y me cambia y me transforma, que es lo que ha hecho con usted y lo que ha hecho conmigo. Cristo me ha transformado, nos ha cambiado todo, la imagen de lo que somos, la manera de ver la vida. Sí, le tengo miedo a la muerte. Y usted también, porque es algo desconocido. Pero Dios ya resolvió ese problema. La creación entera, todo lo que Dios ha creado, se vino abajo. Así como usted lo oye. Le comentaba al pastor Rolando y al cuerpo de docentes que en los últimos años Dios ha puesto en mi corazón escribir y dejar mi legado a las futuras generaciones de teólogos, pensadores y todo lo demás. Dedicarme a escribir. Conforme van pasando los años de experiencia, formación académica, muchas disciplinas y todo lo más, dedicarme a escribir, seguir los pasos de mis maestros, el doctor Núñez, el doctor Padilla, los genios de la teología en América Latina que han trabajado. Yo digo, esa herencia tengo que recobrarla.
Acabo de terminar precisamente un libro que yo les compartí a los compañeros docentes, que se llama Resurrección, Esperanza de la Creación en la Misión del Mundo. Y yo estoy convencido que nosotros como cristianos tenemos un lugar importantísimo que dar al mundo que se nos está muriendo. Muchísimo que dar. La creación entera necesita ser liberada. ¿Y cómo? Yo quiero esta mañana detenerme con ustedes rápidamente. Vaya a su Biblia, si usted lo tiene, si no, encienda su celular y busque Romanos 8. Y quiero ver con ustedes unos versículos que dice acá. Y voy a leer una versión muy linda, que es la versión internacional. Versículo 17 del capítulo 8 de Romanos. Dice, capítulo 8 de Romanos, versículo 17. Y si somos hijos, porque eso es lo que somos hijos de Dios. Somos herederos, imagínense. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dice, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Verso 18, de hecho, consideramos que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Llega al versículo 19 y dice, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Porque fue sometida la creación. ¿Qué culpa tenía la creación? Fue sometida, dice, la versión suya no sé cómo dice, pero esta versión dice, fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la que Él la dispuso así. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada. ¡Qué suso! La creación ha de ser liberada. ¿De qué dice? De la corrupción que lo esclaviza. Hace 2 años teníamos una perrita nosotros en casa. Usted sabe, los perritos son las mascotillas de una, ¿verdad? Mire usted, era una llorazón de mi hija, de mis hijos y de mi esposa, todos llorando por la perrita. Es el amor que uno desarrolla por sus animalitos y todo lo demás fue tan especial. Y eso creó ese vínculo. Y yo les decía a ustedes, miren ustedes, los animalitos, lo que significan para la creación de Dios, pero el sufrimiento que ellos tienen, una enfermedad que le apareció y la fuimos a enterrar. Toda la esclavitud de la creación, dice, la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Mujeres, ustedes saben lo que son los dolores de parto. Vaya si no, eso debe ser duro. Dolor de parto, dice que tiene la creación. Está próxima a dar a luz, ¿a qué? Está dando a luz la creación a algo. Y eso es precisamente el mensaje de las buenas nuevas. Dios vino a dar una nueva visión de la creación, de todo lo que Dios ha dado. Y esa creación ya llegó. La muerte fue superada por Dios mismo, porque Él encarnó en su vida la vida de un ser mortal. Y lo que es más terrible, todas las fuerzas del mal recayeron sobre Él cuando Él fue llevado a la cruz del Calvario. Y de ahí todo el horror y el espanto de todo lo que usted se imagina fue descargado sobre Cristo. Padre, ¿por qué me has abandonado? Qué palabras, qué tragedia. Todas las fuerzas del mal cayeron sobre él. 3 días en la tumba. Y al tercer día resucitó. La creación gime, dice, gime, espera ser liberada de la esclavitud, porque todo muere. Dice que fue sometida a la futilidad. ¿Por qué, hermanos? Por nuestro fracaso como seres humanos.
En diciembre yo les comentaba a los colegas, se los comento a ustedes, se reunió el mundo en una enclave internacional que se llama la COP28. Y varios de ustedes profesionales entienden cómo se reúnen las naciones para estudiar estos temas que le están afectando al mundo. ¿Cuántos años nos quedan? Solo Dios sabe. Pero hoy estamos enfrentando una de las tragedias más terribles que se llama el cambio climático. Eso, de lo que era nuestro país hace 20 años a lo que es hoy, nada que ver. Un desorden terrible de todos los patrones del clima, y no solo es en Guatemala, es en el mundo entero donde se están dando estos fenómenos. Y las naciones están alarmadas. ¿Pero qué hemos hecho? Este es el costo de la civilización humana. Hemos llevado al mundo a la tragedia, al colapso de la civilización humana, porque estamos destruyendo lo que Dios nos ha dejado. ¡Qué terrible! Dos cosas están pasando a nivel del mundo. Uno es la tragedia anunciada del cambio climático y otra es los cambios de los paradigmas mundiales que se están suscitando en el mundo hoy. ¿Sí o no? Usted ve los cambios de lo que pasa en Europa. Ahorita se ven guerras por todos lados. Países pobres como nosotros, terrible la descomposición, la política, toda la gente que se aprovecha de todo, macabro. Pero el mundo está sufriendo y dice que gime con dolores de parto. Cada civilización humana que aparece y desaparece, colapsos de unos, destruyen otros y el mundo está acabado, es decir, como que no tuviera esperanza. Y eso Pablo lo sabía. El Espíritu de Dios se lo dejó ahí, le dice, estamos gimiendo como que si tuviéramos dolores de parto. La creación, mira eso. No es que la creación sea inteligente, los únicos que somos inteligentes somos nosotros, los seres humanos. Pero nosotros hemos provocado todo ese desorden al orden que Dios creó. Y esto nos lleva entonces a un punto. Y aquí rápidamente quiero traer con ustedes 3 aspectos muy importantes de lo que Dios está haciendo hoy en el mundo, de la forma como Dios se propone salvar y renovar todo lo que Él ha creado de nuestras manos. Y Dios se arrepintió de habernos creado, dice Génesis, y arrasó con nosotros en el diluvio. ¿Se recuerdan ustedes eso? Tremendo eso. Dios no nos va a arrasar. Ya lo hicimos. Ya lo arrasamos. Ya murió. Ese fue el diluvio cósmico. La muerte de Jesús. Eso es lo más grande que Dios ha hecho por su creación. No va a permitir que nosotros la destruyamos. Porque Él es Dios y Él es amor y cuida toda su creación. ¿Y qué tiene que ver esto con esto? Dice el verso que leímos en el verso 17 que somos herederos. Vaya si no tenemos una herencia. Ojalá quisiera yo tener una herencia de unos 10 millones en el banco, pero ¿de dónde? A puro trabajo, hace unos sus centavitos y su casa y todo lo que cuesta. Vaya si no. Pues si usted es afortunado, gracias a Dios, hoy me da un poquito. Pero ¿qué va? Con mucho trabajo y mucho esfuerzo hacen sus cosas las personas, usted y yo. Hay que trabajar duro. Y obviamente somos herederos de Dios, porque Dios primero nos ha cambiado en esta tierra. Han pasado los años y mi vida y usted está cambiando. Cada 10 años que llegan a la vida, los que son médicos saben todos los cambios biológicos que se pasan. Y cada año que va pasando uno va sintiendo el peso de los años. Y cada 10 años como que se configuran nuestras células o algo va pasando ahí. Y nos vamos cambiando y transformando. Somos los mismos, pero vamos camino hacia el final de nuestra vida.
Acaba de llegar una persona que me mandó un video que me estima mucho, y es un video que a mí me impactó mucho, y dice la vejez. Y habla precisamente de las etapas de la vida en las que uno va llegando. Y de ese es el camino de no retorno. Porque es el precio que se paga por vivir en esta tierra, ¿verdad? Los jóvenes hoy jamás se piensan que van a llegar a viejos. Y los viejos no podemos regresar al pasado. La vida está y sigue. ¿Cómo enfrentar la vejez con dignidad? Es algo que todos necesitamos aprender. Y decir, Dios mío, pues aquí está la vida que me has dado, la herencia que tengo de mis hijos y de todas las cosas lindas que Dios nos ha dado a lo largo de la vida. Dice este verso 17 que somos herederos si sufrimos con Él. Ahora, qué interesante eso. Ay, mire, si yo no quiero sufrimiento de herencia, usted. Yo quisiera sufrimiento, pero de otra cosa, ¿va? No, pero no. El sufrimiento es parte de la herencia. Dice que si sufrimos con Él, con Cristo, pero también tenemos parte con Él en su gloria. ¿Por qué tenemos que sufrir en este mundo? Porque sí, es parte de la vida. Aunque no quiera, tengo que sufrir, y llegar ahí el niño llora desde que abre sus pulmoncitos y empieza a gritar, ya pobrecito lo que tiene que enfrentar, ¿va? Todo lo que le falta vivir, hasta que nos muramos. Es parte de la vida, el sufrimiento. Hay que reconocerlo, es parte de la escuela de Dios. Si no, mire el libro de Job. Y los sufrimientos van y vienen, y llega y le llega un problema y ve cómo resuelve otro, que es parte de la escuela de Dios. Porque Dios utiliza muchas veces las pruebas y todo para ver cómo reacciona usted. Y aún siendo uno cristiano, uno tiene que evaluar muchas cosas en su vida que no están buenas y enfrentar esas vicisitudes. Esa primera acción es que Dios restaura y renueva su creación cuando heredamos esos sufrimientos para la gloria que nos espera de su resurrección. Es que mire, esta vida es como una escuela. Esta vida es, si usted quiere, mortal y pasajera, solo por un tiempo. El cascarón que usted tiene acá, el cuerpo que usted tiene acá, se desgasta, se acaba, se enferma, y todo lo que hay que arrastrar con esto. Pero es la parte física. Cuando Cristo fue enterrado, es el mismo Cristo que resucitó. ¿Qué pasó con Él? ¡Hala, qué maravilla, hermanos! Yo acabo de ir a enterrar a mi hermano y le decía a mis demás hermanos, solo Dios sabe. ¿Me voy al cielo? Espero, pero el cielo no es el destino final de mi vida. Hay algo extraordinario que Dios va a hacer, que la renovación de mi cuerpo. No que mi alma se va a ir al cielo y que yo me quede aquí, no. Sí estaré con Cristo, dice Pablo, que es mucho mejor. Pero mientras ese tiempo llega, Dios está preparando el punto final. Y el punto final de su reino es que Él viene a la tierra. Viene a la tierra para restablecer nuevamente su creación y poner en orden todo el desorden que hemos creado en esta tierra. Su segunda venida. Ese es el final de la historia. De todas estas calamidades que vivimos, será el final. Y usted como cristiano lo sabe. La esperanza está colocada no en ningún Bernardo, no en ninguna Karen, no en ningún político, no en Cristo Jesús, que viene al final a resolver todos los problemas humanos. Y mientras tanto, en esa escuela nosotros vamos aprendiendo a través del sufrimiento y todo lo más, porque somos herederos de eso. Pero ya el Señor dice que es el primogénito de la creación. Cristo es el primogénito de la creación. Dios así lo dejó. Su fracaso, mi fracaso, Dios lo transformó en victoria. Porque Cristo derrotó todos los poderes del mal y derrotó lo mortal.
vivió lo mortal, lo crucificamos, murió en la cruz, derrotó todos los poderes que uno se puede imaginar y resucitó al tercer día. Por eso usted está aquí. Por eso hoy alabamos y bendecimos al Señor, porque Él es la esperanza de todo lo que Dios ha creado. ¡Qué maravilla! Y qué privilegio que le dio a Adán. Adán es usted, Adán soy yo. Soy la nueva humanidad y Dios me ha delegado esa responsabilidad. Eres mi guardián, eres quien cuida lo que Dios ha creado, eres el que va a cultivar las buenas cosas de la vida. ¿Qué puede hacer la iglesia ante tantísimo desmán que cometemos hoy? La iglesia aquí, con lo que hemos aprendido del pastor, es una iglesia de misión. Es una iglesia de misión. Y tenemos que ver esa misión en la comunidad, en el entorno, en todo lo que vivimos. Y cómo ir contribuyendo con todas estas cosas, con todos estos desmanes. De muchísimas formas podemos hacerlo. Dios en Cristo restaura y renueva su creación cuando heredamos los sufrimientos para la gloria de la resurrección. Todo lo que usted está haciendo hoy, lo que sufre hoy, tiene enormes implicaciones para su futuro. Eso es lo primero. Pero Dios también restaura su creación. ¿Por qué la restaura? Porque dice que la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios porque fue sometida a la frustración. No, la creación no se va, no es en el sentido de frustración como usted lo entiende, de sentirse pues, que estoy frustrado, no. Perdió el objeto, perdió el sentido por la que fue creada. Es decir, si imagínese usted cuando uno mira la creación de Dios, ¿a dónde hemos llegado como seres humanos? Les comentaba yo que los patrones del clima han cambiado, porque nosotros lo hemos cambiado, ¿sí o no? Nosotros hemos cambiado el clima, nosotros hemos cambiado los ríos, nosotros hemos hecho tremendas transformaciones humanas de todo lo que Dios ha creado, cosas buenas y cosas, yo diría, demasiado malas. Bernardo Arévalo y Karen Herrera prometieron al país, y hay que demandarles a ellos, que demandarles al país. Si la situación económica del país no cambia, pues hay que ver qué se hace. Ojalá se recobre Petén de todos los desmanes que hemos hecho en la selva petenera, todos los bosques destruidos. Todo lo que nos da de comer son los árboles. Y usted me va a decir, ¿y qué puedo yo hacer por la creación? Plante un arbolito, pues, siquiera. Que sea una sumacetía usted, pero haga algo. Porque algo podemos hacer por todos estos desmanes que hemos hecho. Las ciudades son enormes. ¿Qué? Los seres humanos como que buscamos vivir en ciudades, porque sí, de plano. Los países asiáticos, cuando usted mira todas esas maravillas que están haciendo, ciudades, árboles encima de edificios, de jardines, porque se han dado cuenta que como han hecho gravísimas cosas, diezmado todo lo que Dios ha creado, ya no hay aire para respirar. Y si el mundo no cambia en 10 años, han dado los expertos de aquí al 2030, al 2040 y al 2050, si la humanidad no cambia, conclusiones de la COP28, colapso de la civilización humana. Pues usted ya no va a tener ni aire que respirar, ni agua de qué beber, por las condiciones terribles en las que está la humanidad. Tenemos que obligar a los gobernantes ver de qué forma nosotros como humanos contribuimos, como cristianos contribuimos a traer esa esperanza y hacer nuestro aporte pequeñito en nuestras comunidades donde estamos. Yo sé que hay esa conciencia, el pastor la ha cultivado, pero vayan poniendo en agenda qué se puede hacer, qué más podemos hacer como cristianos, como profesionales, como universitarios, para cambiar nuestro país, para cambiar nuestro entorno, para ayudar a la ciudad, para ayudar a nuestra comunidad. ¿Qué tanto podemos hacer? Dios restaura y renueva su creación,
porque perdió el sentido por la que fue creada. Esa es mi obligación. Como cristiano yo debo de ver y luchar porque el sentido de lo que Dios creó originalmente fue: quiero estar con ustedes, denme espacio. Se movía Dios, dice, entre Adán y Eva en el jardín. ¿Dónde estás tú? Mire la respuesta cínica del otro: ¿acaso soy guarda de mi hermano? ¿Qué le parece esa respuesta? La sangre de tu hermano clama ante mí. ¿Qué has hecho? La misma pregunta que Dios nos hace hoy. ¿Qué hemos hecho con su creación? ¿Qué hemos hecho con lo que Dios ha creado? Nosotros los cristianos, y voy terminando con esta reflexión, es parte de ese objetivo de buscar esa manera de reflexionar y traer estos temas teológicos, porque es el trabajo nuestro. Dios restaura o renueva su creación porque perdió el sentido por la que fue creada. Ya usted y yo pertenecemos a una familia. Dios nos ha dado una nueva familia. Usted es un nuevo ser humano. Por de fuera lo veo igual. Por dentro tiene que haber un cambio en usted. Por fuera seguirá siendo el mismo, pero por dentro usted es distinto. Dios es el que trabaja en mi corazón, en mi mente, para transformar lo que soy y decirme: yo te estoy demandando a ti esto, te estoy pidiendo esto, hazlo. Escuche la voz de Dios. ¿Qué le está diciendo? Hágale caso. Busque su voluntad y diga: Dios mío, ¿en qué querés que use mi profesión, mis talentos, lo que me has dado? ¿Cómo voy a contribuir yo con eso para restaurar lo que Dios me ha creado? Primero, seamos iglesia. Le comentaba yo al pastor Leiva que yo fui pastor de una de nuestras congregaciones muy tradicionales en Landívar, en zona 7. Miren, hermanos, a mí me daba pena cuando yo llegaba a la iglesia y solo terminaba la iglesia, desaparecía la iglesia, quedaba vacío todo. Es natural, todos se tienen que ir a comer, ¿va? Y una vez un hermano me dice: mi hermano, ¿qué hacemos para que la gente se quede? Se quede para platicar. Yo creo que no es así con ustedes, pues, pero de todos modos hay que ir aprendiendo. Porque la iglesia es eso. ¿Qué es lo que busca la iglesia? Lo que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que busca relación, intimidad, buscar uno. Y si no estamos haciendo eso, pues entonces empezamos a hacer algo. Y me dice la hermana: hagamos algo. A ver, ¿qué le parece, pastor? Me dice: ¿qué es? Le digo yo. A mí se me ocurre, me dice, que podemos poner aquí, para que la gente se cree, pongamos una ventecita por ahí. A algunos no les gustó. Me dice: yo pongo mis tamalitos, a ver si los hermanos se quedan. Entonces hizo una sobita por ahí, entonces que olía la comida. Yo dije: ay, hoy me va a caer, ¿va? Porque dije yo, hoy me van a regañar los hermanos de la junta, dije yo. Pero me llamó la atención que después del servicio, una semana, mire, puso comida. Sí, mire, ¿cuánto vale el plato? 5 quetzales. ¿Sí? Y mire, usted se llenó. Y estaba la gente y se pusieron a platicar y todo, porque ese fenómeno yo lo observo, es típica la iglesia de la ciudad. La iglesia de usted se mira el domingo nada más un ratito y se va, y la entre semana, a ver, Dios gracias, no saben lo que pasó. Pero le digo: algo hagamos, hombre, siquiera aprovechemos. Mire usted, después ya no me quitaba la gente de encima. Algo extraordinario pasó. Después, como al cabo de 3 meses, me dice: hermano, mire, vamos a hacer, hijos, aquello había crecido tanto y tan bonito, un ambiente tan lindo dentro de la iglesia. Y unos hermanos se turnaban, y hoy le toca la comida a fulano. Había trabajo que hacer, ¿para qué le cuento? ¿Va? Ellos traían esto y todo. Pero lo que nunca se había logrado, se logró. Comunión, compañerismo, fraternidad. Logramos evangelizar un poquito el vecindario cuando se daban cuenta de eso. Y les llamaba la atención, de verdad. Fue impactando. Porque eso es, no que seamos un lunar en el vecindario, sino somos una luz, donde la gente dice: qué bonita es iglesia, cómo se quieren los hermanos. ¿Qué es lo que dice el libro de los Hechos?
Eso es el cambio. Somos la nueva humanidad. Cambiar yo, cambiar mi ser interno, dejar de ser egoísta, quitarme todo tipo de vanidad y de orgullo en mí, cambiar, transformarme. A eso vino Dios. Y eso es lo que Dios busca. Somos una nueva humanidad y hacer lo que esté de nuestra parte para poder cambiar. ¿Somos herederos de Dios? Claro que lo somos. Y somos herederos del sufrimiento también. Y compartimos los sufrimientos con los demás también. Podemos llorar con otro también. Si usted tiene talentos de poderse sentar con un hermano y darle una palabra de ánimo, hágalo en el nombre de Cristo. Restaure a otro que está peor que usted. Eso es su trabajo. Somos la nueva humanidad. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y es la verdad. Cristo ha vencido al mundo. Todo lo que Dios ha creado lo ha renovado. Lo ha hecho diferente, porque originalmente Dios quería que el cielo y la tierra estuvieran juntos. ¿Y dónde se une el cielo y la tierra si no es en la iglesia? ¿Sí o no? Sí, aquí está Cristo, Cristo resucitado, Cristo de gloria que ha cambiado el mundo, ha venido a quedarse con nosotros. La iglesia es el cuerpo de Cristo que ha sido renovada completamente, para que sea una humanidad diferente y una humanidad distinta que pueda cambiar el orden social, económico, político de todo el mundo. Ese es el gran desafío. ¿Por qué no seamos ambiciosos con los proyectos del reino? El reino de Dios ha quedado para quedarse con nosotros. Cristo lo ha traído. Hay esperanza en mi corazón de que las cosas van a cambiar, sí, claro. Y en la escuela del sufrimiento que Dios me ha dado, porque toda la creación gime, pero también tiene esperanza. Y por último, hay algo que me llama mucho la atención. En estos mismos versículos que están, dice: versículo 22, que toda la creación gime como si tuviera dolores de parto. Dios es la comadrona de su creación. Las comadronas son mujeres increíbles en los pueblos, ¿cierto? Lo que hacen, ¿verdad? Asistir a la que va a dar a luz. ¿Cuál servicio médico? Bernardo Arévalo dice que va a dar esa capacitación a las comadronas en las áreas rurales para que estén oficializadas y todo lo demás, y darles capacitación y cambiar toda esa tragedia del ambiente rural donde nuestro país se mueve. Dios se asiste al parto de su creación, porque dice que su creación gime como si tuviera dolores de parto. ¿Qué símbolo tan extraordinario de ver todo el sufrimiento que hemos traído a esta tierra, porque dejamos ser imagen de Dios en el sentido de administrar lo que Dios nos ha dado. Comenzando con mi cuerpo. Yo administro este cuerpo. Tengo que cuidarlo. Yo reconozco, y usted lo sabe también, cuántas cosas tenemos que aprender. Muchas veces los sufrimientos nos consumen y nos acaban las preocupaciones. Y Jesús se lo dijo a sus discípulos: hombres de poca fe. Mirad los lirios. Mire lo que dijo Jesús. Mirad los lirios. Mirad las aves de los cielos, que no trabajan ni hilo, y sin embargo Dios las sostiene. Y uno vive afligido por tantas cosas. Pues es normal. No le estoy diciendo que somos herederos de esos sufrimientos, pues, porque no se le vaya la mano, hombre. Yo muchas veces le tengo que pedir perdón a Dios.
Ya dormite, me dice mi esposa, deja de estar pensando. Si no fuereis como niños, no entraréis al reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se da cuenta que nosotros somos seres humanos pecadores, que hemos caído en desgracia, que ahora Dios nos ha restituido y que aún con todo lo que somos, Dios nos ama, nos rescata, se compadece de nosotros, nos lleva a nuevos caminos, nos busca y dice, bueno, haz tu contribución. El parto de la nueva creación es ahora y después ya será lo final. Sí, pero mientras el final llega, usted y yo tenemos que hacer nuestra parte. Si hay aquí dentro de, yo sé que sí los hay, profesionales, vaya pensando usted qué puede hacer con su profesión para hacer de edificación al cuerpo de Cristo. Muchas cosas puede hacer. Termino con esta ilustración. Tengo un amigo que es ingeniero agrícola y él me decía, nunca me imaginé yo que iba a servir en esta capacidad al reino. Y yo le digo, mire, usted es todo un talento, hágame favor, vaya, mire esas oportunidades de poder servir. Él vive de su profesión, pero Dios le ha puesto en su corazón proyectos de misión increíbles para transformar el esquema de la comunidad rural donde él de alguna manera u otra está relacionado, productos agrícolas y todo lo demás. Me dice, merece nada lo que estoy haciendo. Sí, le digo, pero eso es mucho lo que hacemos. Y podrán, usted tal vez no dice, pero eso no es nada. No, sí es mucho ante Dios. Cuando se edifican las grandes catedrales, aquí uno puede ver la Catedral Metropolitana y dice uno, qué edificios tan grandes, o ver el Palacio Nacional, ¿va? Donde cada bloque que fue levantado, producto de los albañiles, eso es lo que somos. Cada uno de ustedes es como un albañil que pone su bloque y va edificando el reino, su reino. Pero Dios actúa a través de nosotros. Él levanta el edificio, Él es el supremo arquitecto, pero necesita mano de obra. Y esa mano de obra es usted, para edificar su reino. ¿Cómo? Usted lo sabe. Usted sabrá cómo. Lo que Dios quiere es responda. Diga, aquí estoy, Señor. Lo que me das, mis talentos, mi vida, mi profesión, mi ser. Eso es lo que vale. Usted no edifica el reino solo lo da Dios, pero usted es el albañil del reino y con su pedacito va haciendo su contribución. Y sabe, la resurrección de nuestro Señor es la garantía que lo que usted sembró aquí, Dios lo va a usar de una manera extraordinaria después, ahora y después. ¿De qué forma? No me lo pregunte, solo Dios sabe cómo. Porque a todos nos dejó talentos y nos dejó dones. Y nos dejó dones y talentos. Tenemos que cultivarlos para edificar su reino, hacer esos pequeños bloques para levantar el edificio de su reino aquí en la tierra. ¿Cómo? Solo Dios sabe. Jóvenes, es un desafío también para ustedes. No se crean, ustedes tienen mucho que dar. Y lo más importante que dar es precisamente la vida por esta causa. Su vida, el valor que tiene la vida de cualquier joven. Y eso en la Biblia está más que demostrado. Y dice, pero yo, ¿qué puedo dar? Mucho. Adultos, igual. Dios nos va a demandar. Y nos va a decir, mira, ¿dónde está tu blog? ¿Qué fue lo que hiciste? Aquí está, Señor. Dios asiste al parto de la nueva creación a través de nosotros ahora
y después. Estas ideas, hermanos, que les estoy compartiendo es para concluir esta parte, simplemente una contribución de que la vida cristiana es algo que Dios ha puesto como desafío. El reino de Dios es obra de Cristo a través de nosotros. Nos dio el privilegio de ser constructores de su reino a través de los dones que nos ha dejado. Nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. Yo no sé si usted se ha sentido desanimado por su trabajo en la iglesia. No se desanime. Su trabajo en el Señor, Dios lo mira. Jamás va a ser en vano lo que usted hace por Dios. Lo que usted habla, lo que usted dice, lo que usted edifica, sus palabras que van a contribuir a la vida de otro. Toda la creación de Dios es objeto de salvación, porque Dios así lo dispuso, y nosotros somos instrumentos de la salvación de toda la creación que Dios nos ha dado. Jardineros, cultivadores, eso es todo lo que Dios nos ha dado. Esta creación está ahora destrozada, pero dice Dios, ahora les toca a ustedes construirla. Sí, la iglesia le toca construir lo que hemos destruido y buscar la forma como nosotros podemos contribuir para la edificación de su reino aquí en la tierra. Es un reto grande, y esta reflexión teológica que les comparto es parte de ese engranaje que queremos hacer como universidad, como facultad, para traer ese desafío al pueblo cristiano y decirles, hermanos, la salvación que Dios nos ha dado es maravillosa, pero va más allá que la propia salvación suya. Preocúpese por todo lo que está pasando en el mundo y haga su parte. Con su contribución, usted está edificando las pequeñas piezas que Dios va haciendo para hacer de su reino lo más grande. Padre, en esta mañana damos gracias que nos concedes reflexionar sobre lo que has hecho ya a través de Jesús. Gracias por incluirme, por incluir cada parte de tu creación, en el universo, en la tierra, en donde yo estoy. Gracias porque cada persona en el mundo está incluida en este plan de restauración. Gracias, oh Señor, y queremos orar que nos uses para ser parte de este gran movimiento de transformación para los seres humanos y también para tu creación. Oramos, oh Dios, que esta iglesia pueda entender su papel en el mundo, pueda desempeñarlo con propiedad, con dedicación, dispuesta a sufrir por la causa del reino de Dios. Gracias porque en el reino de Dios hemos encontrado la fuerza, la fortaleza, la visión, el entendimiento, la comprensión de que estamos aquí con un propósito eterno, en el que tú, Señor, mueves nuestra vida para el bien. Oramos, oh Dios, que tu reino se extienda en todas las naciones, en toda la tierra, y que abarque toda tu creación, y que, Señor, podamos ver la manifestación de los hijos de Dios, como tu palabra ya lo ha proclamado y lo ha dicho, Señor. Así que oramos, oh Dios, para que nos permitas ser esa iglesia. Queremos orar, Señor, para que fortalezcas y bendigas al hermano Federico, que lo uses, Señor, en su trabajo, que lo sigas inspirando y lo sigas, Señor, usando en su papel como educador y como rector, Señor, de esta facultad que es tan valiosa para el reino de Dios. Y gracias te damos por Jesús, nuestro Salvador. En tu reino nuestras necesidades también están incluidas, Padre. Oramos, oh Dios, que mires lo que hay en cada uno de nosotros, en
cada corazón, en cada hogar. Todos venimos buscándote, Señor, porque necesitamos de ti. Somos necesitados, y tu palabra lo dice, que lo necesitamos, y por eso hoy, Señor, queremos habitar en tu presencia, queremos estar a tu lado y enfrentar la vida y los desafíos con sus luchas. Cada persona aquí, Señor, es tocada por ti en este momento y es levantada, Señor, de sus circunstancias. Permítele ver con esperanza, Señor, sus circunstancias y reconocer que hay algo que está pasando en su vida, porque el reino de Dios ha llegado. Y así, Señor, queremos despedirnos en este tiempo tan lindo de meditación, de adoración y de alabanza. Para la gloria tuya, Señor, para la gloria de Jesús, que su nombre sea exaltado, Señor. Y nosotros queremos proclamarlo porque es tu voluntad y es nuestro privilegio. Así oramos hoy. Amén. 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 Amén.